Bienvenidos al podcast de Distancia Focal, este espacio sonoro del Festival de Fotografía, donde entrevistamos a los fotógrafos invitados para que nos cuenten su mirada y sus experiencias. Yo soy Flavia Morales, hoy tenemos como invitado a Aristeo Jiménez. Les voy a contar que él es fotógrafo, nacido en San Luis Potosí, pero con corazón regio. Formado en Monterrey, cuya obra ha viajado por ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Madrid y París. Desde sus inicios en las colonias populares de Monterrey, Aristeo ha retratado lo que muchos prefieren no mirar, la vida en las calles, en las cantinas, en los márgenes. Con su cámara ha buscado la belleza en lo crudo y lo efímero y ha hecho de la fotografía no solo un oficio, sino una manera de vivir. Hoy conversamos con él sobre sus inicios, su influencia, su obra y sus proyectos futuros. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por invitarme. Oiga, y cuéntenos, lo primero de entrada es, ¿usted solo trabaja negativo? Sí, toda mi vida, como empecé con negativo, no me adapto muy bien a lo digital. Y ahorita los negativos es muy caro la película, pero a pesar de todo sigo tomando con negativo. ¿Por? Porque se conserva el negativo como físico y el negativo lo puedes hacer digital. Y creo que no se podía antes hacerlo digital negativo, pero creo que ya hay una técnica que sí lo puede hacer. Entonces yo creo que estoy pensando seriamente en comprarme una cámara que tenga unos 50 megas y hacer la imagen en digital y pasarla en negativo. Que me va a costar lo mismo porque como quiero lo tengo que pasar a negativo. Lo que yo quiero es ver el negativo, que lo tengo ahí, lo estoy viendo así con la mano. Y porque los que me compran obra aún son de la vieja idea de que si no es plata gelatina, o sea, impresión sobre papel fotográfico, plata gelatina, no te compran la foto, no aceptan foto digital. No le dan el mismo valor. Ok, muy bien. Oiga, ¿y ha experimentado con la digital también? ¿O Sí, solo? Sí. hice una serie en mi proyecto que se llamaba La Carretera 57, con el que gané la beca del Sistema Nacional de Creadores. Fueron 3 años, en el 2013, 2015. Todo fue con la cámara digital, lo hice con la digital, sí. Y luego ya, usted decidió seguir su camino por Sí, o sea, antes o de la beca y después de la beca, seguí tomando con digital. Digo, con película blanco y con negro. película blanco y negro y ya no regresa entonces al digital. O sea, ya no es algo que le llame la Sí, atención, o sí, o lo intercambia. no, yo pienso que ahora que la tecnología avanza, que ahora que Sí, esté más justo. avanzado, Sí. es eso de que se puedas pasar un negativo, un digital, a hacerlo en lo físico, en película, o sea, pasarlo a transferirlo, yo creo que me voy a ir sobre la digital. Oye, escuchaba su conferencia hace rato en la Facultad de Artes y usted decía que empezó a los 15 años, que es fotógrafo desde ese entonces, hizo sus primeras fotografías para periódicos, pero tuvo su primer acercamiento al arte desde el cine, entiendo, y también ha crecido pues en colonias populares y preguntarle cómo esas experiencias han formado su mirada como fotógrafo. Bueno, yo empecé de muy jovencito, llegué a los 8 años a Monterrey y llegamos a un barrio de obreros, que es de la Colonia Moderna, que está enfrente de lo que era la Fundidora Monterrey, la vidriera y otras fábricas que había por ahí. Pues Monterrey en ese tiempo era 100% industrial y había unas fábricas enormes, ¿verdad? Y la ciudad llegaba hasta el límite de la Moderna y un poco más allá. Fuera de ahí eran puros ranchos, granjas. Igual Guadalupe llegaba al centro y de aquel lado ya no había nada. Y igual al poniente había nada más hasta lo que era el penal del Topo Chico y hacia el poniente era Monte, San Pedro. Y ahorita ya está poblado, digamos que la mitad de la carretera que va a Saltillo, hasta los municipios aledaños que son como 10 están poblados. Bueno, entonces cuando yo llegué a Monterrey, bueno, ese era el el límite, ha crecido mucho. Y mi experiencia es que yo llegué trabajando siempre viví en los barrios bajos de la ciudad. Y mucho de mi obra tiene que ver primero con mi entorno social,
que es la clase obrera Ujú, y la clase popular. ujú, Y eso tiene mucho que ver con mi mirada, o sea, mi mirada hacia mi entorno. Yo nunca me he salido de mi entorno social. Siempre, de hecho, vivo en la misma colonia donde he vivido desde hace 50 años. Y, bueno, entonces el cine Terraza, donde empecé a trabajar, ujú, me ayudó mucho a los 15 años porque aprendí a ver imágenes, en este caso imágenes movidas ujú, y digo, en movimiento. Y como trabajé en ese cine, pues en el 76, 77, alcancé a ver muchas películas que eran lo que le llamaron la segunda época del cine mexicano, ¿ah? Como Fe, Esperanza y Caridad, Canoa, El Apando, El Lugar Sin Límites, que yo las proyecté de jovencillo. Y luego en el 76, a finales del 76 llegaron unos cineastas canadienses a filmar un documental sobre el movimiento de Tierra y Libertad, que era un movimiento social urbano. Y una señora que venía con ellos, que era una señora de la Ciudad de México, me regaló mi primer cámara Canon, una cámara así de metal, y me daba rollo de blanco y negro. Desde entonces yo estoy acostumbrado a tomar ujú, fotos con película blanco y negro, que es Tri-X Kodak, ujú. en 400 ASA, ISO, y con esas cámaras digitales que son cámaras, digo, de película, que son cámaras siguen siendo eran muy pesadas porque las digitales algunas están muy livianas. Y esa es mi forma, y con el lente normal. Es la mayor parte de las fotos así las hago. En realidad no tengo, se puede decir, no me sé mucha técnica fotográfica. Lo que yo tengo es mucha cultura visual, que es bien Mm, distinto, ¿verdad? claro. O sea, la cultura visual es muy distinta a tener técnicas, ¿verdad? No puedo hacer ni fotos sociales, ni foto de estudio, ni foto comercial, eso no lo sé hacer. Sé hacer mis fotos, o sea, que es mi entorno social, sí. Oiga, y hablando de su entorno social, escuchaba algo que decía usted en su conferencia también quería preguntarle sobre qué significa para usted retratar esas cosas, porque usted retrata cosas como desde lo popular, ¿no? Zonas obreras, pero también, etcétera. Y Mm. usted mencionaba algo sobre donde yo entro, hay pocos que pueden entrar. Y además, con una cámara, ¿no? Que es diferente, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que de muy chavillo, mira, por ejemplo, en La Coyotera, yo no lo dije en la conferencia, pero ¿Qué es la coyotera? La Coyotera es un barrio que se fundó en los años 50 en Monterrey, Ok. con pura gente que venía de Parras, Coahuila, Ujú, y llegó a Monterrey, a ese barrio porque allí estaba el ferrocarril que llevaba a los pasaporteados a Laredo, a Estados Unidos, que los contrataban como peones agrícolas o trabajadores agrícolas. Y allí en esa estación de la ida de la Coyotera, en esa estación, justamente ahí, los gringos, los que los contrataban, pues irse a trabajar a Estados Unidos, ujú. los fumigaban como si fueran ganado. Bañaban como con veneno o algo así, pesticidas, para quitarles para no pasar enfermedades al otro lado, ¿verdad? Ujú, Y entonces, como ahí también estaba el campo militar cerca de la Coyotera, que está de retirado, el campo militar de la Coyotera queda a 1 kilómetro, el antiguo campo militar. Entonces, muchos soldados, muchos trabajadores agrícolas que iban o regresaban de Estados Unidos porque trabajaban por un tiempo, muchos obreros porque por ahí están muchas fábricas, aún hoy siguen existiendo muchas fábricas allí, y muchos albañiles iban a recrearse a la Coyotera. ¿Qué era la Coyotera? La Coyotera ya no existe, el puro nombre le queda. ujú. Pero la Coyotera en los años 50 era un lugar de la ciudad arrinconó en un barrio que el límite era la vía del tren a Laredo, Ruiz Cortines y Edison, y la diagonal Luis Mora, arrinconó a todos los de Monterrey. Esa era la zona
que le llamaban la Coyotera. Ujú. Ignoro aún por qué le llaman la Coyotera, pero hay varias versiones, ¿no? Pero en realidad Sí. se llama Colonia Miguel Garza Nieto, que esa colonia es de un señor que era como guardaespaldas de Garza Sada, de Buena Garzada. Ujú. Y esos terrenos él pues los donó para que se fuera a vivir ahí, para poner la zona de tolerancia, ¿va? Y cerca también de la Coyotera estaba la avenida Colón, donde estaban anteriormente después la central de autobuses. Allí era la segunda zona de tolerancia, donde venía gente de fuera, como llegaban a Monterrey de los ranchitos, allí era la segunda zona, que esa zona todavía sigue existiendo intacta. Alrededor de la central de autobuses hay como 100 cantinas, 100 prostíbulos y todo eso. Bueno, entonces yo he fotografiado siempre esa realidad porque cuando llegué mis abuelos vivían en la Coyotera, en una vecindad. Entonces yo cuando era un jovencillo, un niño de 10 años, 11 años, yo vendía el periódico y boleaba en la Coyotera. Mm, Entonces era mi barrio, estaba a eso, tres, pues yo vivía en la Coyotera, pues. claro, sí, sí. Entonces, por eso ese mundo, desde niño yo lo empecé a ver. No es algo que yo llegara como un fotógrafo novedoso, hay que llegar a... No, no, yo ahí viví. Eres Entonces parte yo de. nomás simplemente he hecho fotos de mi entorno social. No tengo que... Allí viví, ahí he vivido y ahí es lo que he retratado. Pero también como una especie de memoria, ¿no? Porque pensaba ahora mismo que decías que esa parte no existe, pero tú la fotografiaste, ¿no? Y es parte de la memoria de la ciudad, ¿no? Bueno, yo cuando regresé a Ciudad de México, que me fui a trabajar un tiempo para allá, como 4 años, a trabajar, a aprender fotografía más, que fue donde conocí a los fotógrafos europeos, americanos, y a la obra de Álvarez Bravo, la obra de García Iturbide. Cuando yo recién en el 82, 81, no me acuerdo muy bien, empecé a crear un estilo de fotografía propia. Yo conocí fotógrafos de Ciudad de México y yo cuando regresé a Monterrey, yo llegué ya decidido a hacer un estilo propio de Monterrey, no una copia de Ciudad de México. Entonces yo dije, no, yo voy a hacer una fotografía que surja desde Monterrey y que sean imágenes de Monterrey, de los barrios. Ahora, ¿por qué empecé a hacer una memoria? Empecé a hacer una memoria de la ciudad porque siempre desde joven he visto los contrastes sociales de la ciudad. Monterrey tiene muchos contrastes de paisaje, sociales, las clases sociales, los migrantes, la arquitectura. O sea, aún en Monterrey hoy en día hay muchos barrios que están bardeados, que son privados. Y hay un barrio, es como una muralla de China que divide la parte de clase media que se llama la colonia country de una colonia que se llama Revolución Proletaria. O sea, aún ahorita sigue esa barrera, ¿no? No solamente es social, sino físicamente bardean para que la gente no se confunda con los pobres del otro lado, como si fuera otro país. Sí. Entonces, yo eso lo vi de muy joven y me di cuenta que yo debía de hacer un documento para que las futuras generaciones vieran los contrastes de Monterrey, lo que ha sido Monterrey. En Monterrey mucha gente niega que esos contrastes, que no existen esos barrios. ¿Cómo que no? Ahí está la foto. Ahí Claro. están mis imágenes. Y si muchos fotógrafos no lo hicieron, pues fue su problema. Porque yo trabajé en el periódico El Norte, me decían que porque yo fotografiaba transvestis, homosexuales. Le digo, porque eso se va a cambiar, o sea, va a pasar el tiempo. Y yo siempre desde niño he tenido esa idea de la fragilidad o la frugalidad, ¿cómo se le llama? De la vida. O sea, desde que en el rancho mi papá era carnicero y agarraba un chivo y le daba así, degollaba el cuchillo. Entonces que el borrego, el chivo, aventaba sangre y en un minuto ya estaba ahí el cadáver. Entonces yo entonces me di cuenta de la fragilidad
de la vida, de la rapidez con que pasa la vida. Mm. Estás y luego no estás. Y entonces yo me di cuenta de eso y yo quise un poco congelar esa forma de vida que me tocó vivir, ¿verdad? O sea, de jovencito y luego como fotógrafo. Y cuando crecí y empecé a hacer fotografías y empecé a exponer, me di cuenta que yo estaba en lo correcto, desde lo que yo había pensado de muy joven. Solo pensé desde que tenía 15 años, yo pensé eso. ¿Verdad? Y ver cómo mis parientes morían. Mis parientes, muchos que venían a Monterrey, muchos primos morían de enfermedades, de desnutrición, de cosas de insalubridad. Mis tíos morían de alcoholismo, fíjate, de alcoholismo. Entonces todo eso, siempre la muerte ha estado muy cerca de mí, siempre la he tenido muy a la mano. Y muchos de los retratos que he hecho en La Coyotera y lo que hice en el centro de Monterrey, se puede decir que de 100, 90 personas ya están muertas. Oye, mencionabas esta parte de cuando tú te fuiste a Ciudad de México y entonces conociste a Iturbide, a Graciela, Álvarez Bravo, su trabajo, y me preguntaba cómo eso, esas influencias están presentes en tu trabajo cuando tú regresaste. ¿Qué tomaste de eso? Pues yo vi como, a mí me atraía el fotoperiodismo, pero en esa época, cuando yo estaba en Ciudad de México, me daba cuenta de algo. A mí nunca me gustó la tipo fotografía oportunista. O sea, ¿cuál es la Ujú. fotografía oportunista? Que ves a un indígena, a un indigente y le tomas la foto. Porque siento que te estás aprovechando de que, claro que es una foto que impacta y tiene, por eso pienso que es una foto oportunista. Y yo trato de rehuir eso, aunque mis fotografías son de ese medio, o sea, que se prestan para que sean fotos fáciles, yo no las hago fáciles. O sea, ahora, de cómo me ha influenciado Ujú. Graciela Iturbide y Álvarez Bravo, que sus fotografías son poemas, son poesías de la imagen. Sus fotos son poesías, son poemas. No son fotos oportunistas. Son fotos que ven la escena urbana o el retrato. Y si tú ves en cada imagen de Graciela Iturbide o Álvarez Bravo, ves esa influencia, porque Álvarez Bravo fue maestro de Graciela Iturbide. Ujú. Tiene influencia. Y a la vez Graciela Iturbide fue mi maestra también. Entonces pienso que tengo esa influencia. Pero el norte es diferente. O sea, de Ciudad de México hacia el sur hay culturas de etnias, ¿no? Pues en Oaxaca, en Chiapas, en la misma Ciudad de México, que siempre ha sido igual una ciudad de migración. Monterrey es una ciudad de migración, pero antes mucha gente de Monterrey llegaban a Monterrey y no se quedaban en Monterrey. Ujú. Se iban al otro lado, a Estados Unidos. Pasaban por ahí y los iban para otro lado. Pero a partir de los años 90, Monterrey empezó a ser una ciudad donde la gente ya no migraba, se quedaban a trabajar en Monterrey. Ujú. De hecho, ahorita las nuevas migraciones son de mucha gente de Veracruz, de Tabasco y de Oaxaca y de Chiapas. Emigran a Monterrey. Oye, sobre tu trabajo has dicho, y corrígeme si no has dicho esa frase, que no has dicho esa frase, maestro, ¿para qué fotografiar lo bonito si ya está bonito? ¿Cómo encuentras la belleza en lo que Pues, hay? por ejemplo, Jalapa es una ciudad bonita. O sea, hay unos árboles muy bonitos, la arquitectura me gusta, el clima. Pues para fotografiar, pues, mis fotos, Jalapa se me haría una ciudad muy aburrida. Porque todo está bonito, mejor me meto una y me la paso con ganas, va, oyendo los pajaritos. No, necesito un lugar necesito un escenario donde donde pase un indigente y luego pase un señor de San Pedro y Los contrastes. los contrastes, donde esté un señor durmiendo y donde esté un barrio, una casota malhechota, toda parchada, malhechota, y donde esté un señor en una alberca así, y donde está un charlatán midiéndote adivinándote el futuro y en la tarde no trae un peso para tomarse una caguama.
Ese tipo de cosas me gustan. Me gusta la mentira, me gusta la fachada, me gusta la apariencia, que en Monterrey se da mucho. Monterrey es la ciudad de las apariencias, la ciudad de la mentira, la ciudad de la doble moral. Eso me gusta mucho. Ponle que estas ciudades por el centro de México tengan esa doble, que yo lo he visto aquí, tienen como esa religión, esa religión muy apegada, ¿no? Que festejan Sí. hasta el señor del pañal desechable, ¿no? No sé, muchos santos, pues. Y la gente norteña como que es más práctica, o sea, sí es Sí. más como más facilita, más de que sí, está bien, o sea, sí, pero no tan apegada a la religión. Y aquí en el centro sí son más así. Y esa ciudad, pues me ha servido porque la gente los norteños son como, bueno, o sea, en Monterrey la gente es más directa, como más, como que sí te mienten, pero como te abordan, te dicen la verdad, hablan con la verdad. Ujú. Son mentirosos en su vida, ahora con las redes sociales hay muchas mentiras, Mm. son de la doble moral y de la doble cara. Entonces Monterrey me ha servido mucho para eso, porque hasta vas a un bar de Monterrey, a las meseras les pagan 200 pesos por día. Es una miseria para una ciudad que supone que es una ciudad que tiene mucho dinero, que hay mucho dinero. Y las mujeres tienen que andar fichando, bailando con el cliente para tener dinero, para llevar un peso a su casa. Y tú ves a las mujeres que tienen 20 años y pesan 140 kilos por el exceso de para poder tener ingresos, ¿verdad? Para dar, para poder sobrevivir en una ciudad que es muy cara, la ciudad es muy cara. Para vivir ahí es muy caro. Oye, preguntarte cómo encuentras la belleza en lo crudo en esas historias. Esa sería la pregunta que viene junto con la otra de cómo te acercas, ¿no? Porque pienso en tus fotografías y pues sí son temas complicados, ¿no? Ujú. Sí necesitas, yo te escuchaba en tu conferencia que decías, pues es que yo soy parte de ahí, yo no soy extraño, Sí, ¿no? bueno, mira, ahí te va. Sí, no te expliqué, no me expliqué bien la pregunta, no te contesté bien. Bueno, la belleza es que tú puedes fotografiar un árbol seco en medio del desierto o un puerco colgando del árbol. Es una belleza. Es un animal que está colgando de un árbol que está vivo por inmóvil y el cerdo estaba vivo pero está inmóvil, ¿sí? O sea, es esa contradicción, esa poesía. Un cerdo colgando de una pata de la rama de un árbol Ujú. está inmóvil y está muerto. Y el árbol está vivo pero está inmóvil porque no camina. Entonces es como esa belleza que yo encuentro en lo feo porque es una escena fea, ¿no? Pero para mí es belleza, es una como poesía, es una contradicción, lo vivo, la muerte. Igual, cuando retrato un altar de una mujer que se dedica a que está una copa con unos limones y unos hojas de albácar, y luego está un jarrón chino con unas flores de plástico, en una iluminación así como del Renacimiento. Es una foto hermosa, es como una pintura. Entonces, para mí eso es lo feo, porque está feo, porque está dentro de un cuarto de una mujer o un hombre que se dedica a la... Pero tiene su altar para la buena suerte, que son los limones, Mm. el albahaca, las flores, ¿va? Y lo ve cualquiera y ya está feo. Pero fotográficamente para mí es un poema de belleza. ¿Sí? Oye, también está muy interesante el trabajo que hiciste ahora, que, corrígeme si no, se llama La persistencia de la memoria, y es este recorrido que haces por los barrios obreros de Monterrey. Preguntarte qué significa para ti retratar estos barrios que además están a punto de desaparecer, ¿no? Que van a dar como paso a esos grandes edificios, etcétera, Sí, ¿no? bueno, la presencia de la memoria fue un proyecto que yo hice hace 2 años para acá, Mm. que yo regresé al barrio donde crecí, en la Moderna, cuando llegué a los 8 años. Mm. Regresé a esos barrios donde crecí en los vecindarios, que ya casi no hay. Sí. Regresé a donde mi papá andaba en bicicleta y regresé a donde yo también, ahí empecé a vender el periódico en la Moderna. Ujú. Y regresé a encontrar esos que eran unos salones grandes, unos jacalones de madera donde había piso de cemento pulido, unas señoras
medio o gorditas, fichando en una radiola y escuchando música una música norteña, una variante que se llama el bolero norteño. Entonces, cuando cuando yo estaba, pues era un niño, mi mamá me mandaba, cuando mi papá rayaba en la fábrica, me mandaba a buscar a mi papá, que ya sabían que se metía. Decía, busca a tu papá. Entonces yo me asomaba así por abajo de la puerta de la casa. Y yo iba y le decía, mi mamá quiere que le mande el dinero, o sea, del sueldo, ¿no? Y fue porque yo no podía entrar, cuando vi esas escenas. Ya, claro. Entonces yo quise recrear las escenas de esos cantantes, ¿verdad? Que en ese tiempo todavía estaban vivos. Y era la música de moda, era la cumbia, después el vallenato, pero era el bolero norteño y la música norteña, ¿verdad? Entonces, yo quise recrear, ¿a qué me refiero? Recrear a que yo quise revivir persistencia de la memoria es eso, volver a recrear todo lo que había vivido, que yo muchas cosas ya no las encontré. Muchas imágenes yo las tuve que crear. En una casa donde veía a una televisión, pues yo ponía los monitos de yeso ahí pintados y le decía a la señora, no, pues, yo llevaba la televisión vieja, le digo, póngala allí y ponga los monitos y ponga el mantelito y ahí tomo la foto. Yo los recreé porque las imágenes ya no existían. Algunas sí, pero la mayoría no existía. Por eso mucho de mi trabajo ahora que hago es recrear escenas que ya no existen. Y te voy a decir algo que siempre lo he tenido en la cabeza. Algo que yo estoy escribiendo desde hace como 20 años, 25, que nunca lo acabo, pero bueno, ahí está. Tengo muchas historias que les puedo alivianar. Es de una película que yo empiezo en el 70 cuando mi papá trabaja en la fundidora. Vivimos en la Moderna y entonces yo empiezo a recrear esos salones porque no eran cantinas ni cervecería. Se les llamaba loncherías por la doble moral. No les puedes llamar cantina, les tienes que llamar lonchería. Entonces yo pensaba, pero si ahí no venden lonches, ¿va? Pues no es lonchería. Entonces, Qué raro. entonces yo quise recrear esa historia y la recreé desde el 70 hasta el día que cierran la fundidora. Que cierran el 86, que cierra la fundidora y se va a una parte de Monterrey, que Monterrey deja de ser una ciudad, digamos, industrial y se convierte en una ciudad de inmobiliarias, de, pues, de negocios, de especulación financiera, más que de fábricas. Entonces, esa historia yo la hice, la escribí y he hecho muchas historias, pero yo en el 2000, no sé qué año, 2015, 2000, yo vi una película que se llama Roma, de Alfonso Cuarón. Claro, sí. Dije, no, hombre, esa era mi película. Ya me la ganó, porque quería recrear muchas escenas. Pero claro, Roma es una película que recrea una clase media, ¿verdad? Sí. Y es en la colonia de Roma. Y van de vacaciones. Y acá nunca iban a ir de vacaciones, excepto al río Ramos, ¿no? Y se iban a ir a bañar un arroyo. ¿Sí me explico? Era al nivel pobre. Pero cuando yo vi esa película dije, no, hombre, esta era mi película. Porque iba a recrear igual los bochos de la época, Claro. las bicicletas que repartían aún leche, que repartían pan, que también había en Monterrey. Escenas, de hecho, muchas cosas que yo tengo las compro. Mucha gente no sabe por qué compro cosas. Las quiero para recrear. Si algún día llego a hacer la película, ¿verdad? Algún día llego a hacer esas escenas. Bueno, esa es esta parte. Sí, eso está bien padre. Oye, preguntarte, ¿has afirmado que tu mejor etapa como fotógrafo empieza ahora? ¿Qué cambió en tu mirada con la madurez del tiempo? Pues, Esas historias que ahora antes hacías, ahora haces, ahora veo esta parte de lo que dices que quisieras hacer, ¿no? no, porque ahora antes, pues yo dudaba mucho de mi fotografía. Todavía cuando tenía 45 años. ¿Dudabas de tu fotografía? Sí, todavía decía, chinga, pero sí estoy haciendo las cosas bien. Y pues yo tenía muchos seguidores. Graciela Iturbide ya había sido mi maestra, ya tenía gente que le gustaba mi trabajo. Pero después de cumplir 60 años que me enfermé de este ojo, me pegó un virus aquí, fue cuando me di cuenta que yo tenía que cambiar, bueno, que ya no puedo andar mucho en la carretera manejando.
Aunque sí puedo andar, pero no mucho. No puedo andar mucho caminando tampoco. Fue cuando me di cuenta que también yo tenía una madurez. Dije, "Ah, ching, yo tengo una madurez Ujú. y yo la debo aprovechar para hacer mis mejores imágenes. Las voy a hacer a partir de ahora en lo que me resta de la vida. Ya no tanto yendo a una cantina o yendo a andar en la noche, sino fotografiando a ciertos personajes, a ciertas cosas, aunque los tenga que vestir. O sea, aunque tenga que decirle, ponte este sombrero, ponte este traje y ponte ahí. Como recrear. Recrea escenas que yo ya las... Ujú. Total, en la fotografía todo se vale, ¿verdad? Creo que se vale eso y creo que mis fotos, muchas de mis fotografías desde que yo estaba joven, yo las he puesto allí. O sea, yo he puesto la televisión, he puesto el ramito de flores. Yo las he recreado, o sea, es igual. Creo que ahora más las tengo que recrear. Y creo que mi fotografía ahora tiene que ser más con objetos que yo consiga y que los ponga allí. Y creo que este es lo que estoy haciendo ahora. Oiga, y cuéntenos por qué tiene proyectos una próxima exposición en París. Sí, bueno, ahí ahorita estoy trabajando en una exposición que va a estar en Ciudad de México como en diciembre, ¿Qué es? gira en torno a la figura de Marilyn Monroe. Entonces, es un retrato, pero siempre atrás va a aparecer un cuadro de Marilyn Monroe, como esa foto del vaquero que tiene la Marilyn, ¿no? Va a aparecer un cuadrito de Marilyn Monroe. Y esa mi exposición que va a ser en diciembre en Ciudad de México. Y en noviembre voy a estar en París Foto, que es una feria de la fotografía. Y voy a exponer fotografías, pues de las nuevas que estoy haciendo ahora. Oiga, y ¿dónde podemos encontrar su trabajo? Entiendo que, y aquí vamos a hablar brevísimamente sobre ojos que dan pánico mirar. ¿Dónde encontramos el libro? No, el libro ya no existe, ya se acabó. ¿Qué año fue ese libro? Lo hicieron en diciembre de 2009, lo presentaron, se presentó en el Museo de Historia Mexicana, ya no existe el libro. ¿Dónde podemos ver su trabajo? Pues lo puedes ver, yo creo que ¿Lo podemos seguir? en Instagram, sí, en ¿En Instagram. Instagram? Aunque ahí tengo como 3 Instagram, pero uno es el bueno y te digo cuál es. Y en el Facebook a veces subo muchas fotos mías. Y en catálogos que están en PDF, como Ojos que da pánico mirar, están en PDF. Y también creo que también el libro del catálogo de Marco, donde tengo 83 fotografías. Oiga, su Instagram es aristeo.jiménez.ramírez para quien nos escuche Sí, y lo quiera sí, seguir. claro. Y oiga, también preguntarle, hoy tuvo este encuentro con jóvenes en la Facultad de Artes en el marco de este festival de distancia focal. Cuéntanos cuál fue su experiencia ahí y su experiencia en venir a estos espacios, como de festivales donde hay esta compartición, digamos, ¿no? De fotógrafos, gente que lo admira, etcétera. Me gusta mucho. La paz casi no me invitan. Antes era como más rejego a salir. A compartir en los espacios. Sí, antes, pero ahora sí es lo que te digo. Ya tengo un tiempo para acá que dije, no, pues vamos a ver, a dar pláticas, a dar cursitos cortos de fotografía. Vamos a salir al exterior, estoy saliendo más al exterior. Y no, me gusta mucho que los chavos de ahora, los jóvenes, que tengan ese entusiasmo por la imagen. Yo les dije hace rato, lo importante deben de ver mucha pintura, porque la fotografía no es en sí la fotografía, es que la fotografía es una cultura general que es de tener, y con la cultura general se desarrolla una cultura visual. ¿Y cómo se desarrolla? Pues viendo cine, leyendo literatura, viendo pintura, leyendo poesía, teatro por la iluminación. Con eso se aprende a crear un lenguaje. No nada más la pura foto. La técnica en sí, la fotografía en sí, pienso que, al menos en mi caso, yo no tengo mucha técnica fotográfica, y menos ahora que hasta un niño de 3, 2 años puede tomar fotos con el celular. Le dice a un niño y te toma la foto. Y antes eran, pues tú sabes, unas cámaras así de que te ponías un trapo, pues un niño no lo podía hacer, ¿verdad? Pero ahora la imagen se ha facilitado mucho, entonces ese no es el camino. El camino es porque todavía en el mundo se hacen miles de millones de fotos.
A ver, ¿cuántas de ellas están buenas? Pues no, muy pocas. Entonces lo que hay que desarrollar es una cultura visual en el fotógrafo, en este caso, para que él vaya puliendo su trabajo y vaya creando un estilo personal. ¿Sí? Oiga, maestro, ¿la fotografía para usted qué es? Pues es mi vida, a eso le dediqué, a eso me dediqué. Si me hubiera dedicado a robar, a lo mejor sería Chucho el Roto. Porque sí tuve chance de dedicarme a ser ratero también en el barrio. O me gustó más ser fotógrafo porque creo que no me hizo un santo, sino me hizo alguien que me salvé a sí mismo. Porque cuando yo tenía 20 años, 21 años, que yo estudié la prepa, porque yo estudié la prepa muy grande, yo estuve en la prepa 9. Entonces, como yo era un líder estudiantil, pero tenía un cargo universitario, yo era líder. Había un comité de lucha cuando secuestraban los camiones. Y entonces eso fue mi salvación, la fotografía. Porque me salvó de ser un pistolero, de muchas cosas. Pues hacer algo, digo, pues yo no sé qué tanto aporte, pero me salvó eso. Muchas gracias por estar en este espacio. Este fue Distancia Focal podcast. Hoy dialogamos con Aristeo Jiménez, un fotógrafo que nos recuerda que la imagen también es memoria, resistencia y poesía. Agradecemos mucho su generosidad de compartir sus experiencias y su mirada más. Muchas gracias por invitarme y yo estoy dispuesto a otra ocasión que me inviten. Gracias por estar aquí y gracias a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Nos encontramos en el próximo episodio de Distancia Focal Podcast. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. Pronto el festival, síganos para poder conocer la cartelera. Gracias.